El día de hoy vamos a estar considerando el versículo 3, la primera bienaventuranza del Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue predicado por el Señor Jesucristo al comienzo de su ministerio, y en él se nos revela la esencia de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Se nos revela la esencia del Evangelio, y nos revela la esencia y nos revela y nos explica el carácter de un verdadero creyente. En otras palabras, nos revela el carácter de un ciudadano del reino de los cielos. Desde el capítulo 4, el Señor Jesucristo ya predicaba el Evangelio al comienzo de su ministerio. Si ven unos versículos atrás, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice, la palabra dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Si ven unos versículos más adelante, el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten ahora el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos a Jesús, el Mesías prometido a Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Israel, el Rey del cielo y de la tierra. 400 años después del último profeta del Antiguo Testamento, Jesús sube al monte como cuando Moisés subió al Sinaí y predicó Moisés la ley de Dios al pueblo. Y Jesús sube al monte y trae instrucción a su pueblo, a sus discípulos. Y las primeras palabras que el Señor pronuncia y predica a sus discípulos, las primeras palabras que salen de su boca son las siguientes, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, y exclusivamente de ellos, es el reino de los cielos. Amado hermano, amigo, el Evangelio, como vamos a ver el día de hoy, es totalmente antitético, está en contra de las filosofías del mundo. Lo que nuestro Señor vino a predicar no fue a predicar un empoderamiento personal. Él no vino a predicar una felicidad de este mundo. No vino a decirte que tú eres un campeón. Lo que Él predicó fue que los verdaderamente felices, bienaventurados, son aquellos que son pobres en espíritu. Y solamente de ellos es el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza es la primera de 8. Y ellas nos describen, como lo he mencionado, el carácter de un verdadero creyente. El carácter de un ciudadano del reino de los cielos. El día de hoy estaremos considerando esta primera y espero que, al igual que fue para mí meditar en este versículo, podamos nosotros examinarnos
a luz de esta primera bienaventuranza para ver si, de acuerdo a lo que nuestro Señor predicó, verdaderamente somos sus discípulos. Si verdaderamente hemos entrado al reino de los cielos. Si verdaderamente somos ciudadanos del reino de los cielos. Noten de nuevo el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay dos palabras en la Biblia que demuestran ya sea el favor de Dios y la divina indignación de Dios para con alguien. Estas dos palabras que son contrastes son la palabra, como dice nuestro texto, bienaventurados, y la palabra que es el contraste es la palabra ay, a-y. La palabra ay se usa para expresar juicio y maldición sobre alguien. Cuando el Señor reprendió y mencionó juicio sobre los fariseos, dice en Mateo 23, se los leo, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto demostraba y expresaba la indignación del Señor para con estos hombres. Y a lo largo de las escrituras vemos cómo se usa como maldición para procurar juicio sobre uno mismo, como lo fue con Isaías al ver al Santo de Israel. Y la palabra que encontramos en nuestro texto es el contraste de este juicio. Y es la palabra bienaventurados. Bienaventurado. Y se usa del griego makarios, que significa feliz. Feliz. Pero esta no es una felicidad superficial, no es una felicidad pasajera, es una felicidad del alma. Una felicidad porque la persona que es bienaventurada tiene la aprobación de Dios sobre su vida. El rostro de Dios está sobre esta persona bienaventurada. Y simplemente al estudiar esta palabra, te pregunto, ¿por qué eres tú una persona feliz? ¿O en qué buscas la felicidad? ¿Buscas la felicidad porque todo en esta vida te va bien? ¿O eres feliz porque todas las cosas te salen bien? En cosas superficiales, temporales. ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes una bonita familia? ¿O eres feliz o eres bienaventurado porque el rostro de Jehová está sobre tu vida? Y Él te mira con aprobación y con ojos de amor. Por el contraste, de nuevo, si tu felicidad está en meras cosas terrenales, déjame advertirte que tal vez tú no estás viviendo con la aprobación de Jehová. Puedes ser muy feliz superficialmente, mas la indignación de Dios puede estar sobre ti. La palabra bienaventurados que vemos en nuestro texto se usa a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, y la gran mayoría de las veces con relación directa a la aprobación de Dios, la humillación del hombre delante de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En Proverbios 8, versículo 32 dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. En Lucas 11, versículo 28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la guardan. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ser bienaventurado es tener el rostro de Dios sobre tu vida, es ser feliz desde lo más profundo de tu ser. ¿A qué hombre natural que vive en la carne le da gozo y se gloria en obedecer a Dios, en temer a Dios? Y la respuesta es a ningún hombre natural. El hombre natural, el hombre carnal, vive en rebeldía a Dios. Mas el hombre que teme a Jehová, el hombre, la mujer, el niño, el joven que teme a Jehová es verdaderamente bienaventurado. Y es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que uno es bienaventurado. Esta es una felicidad que solo Dios puede dar y solamente un corazón nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo puede experimentar el ser una persona bienaventurada. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son entonces los que son llamados bienaventurados, felices por el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son? Y nuestro texto nos dice que son los pobres en espíritu. En otras palabras, el hombre verdaderamente feliz, el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, es aquel que es pobre en espíritu. Algunos han tratado de reducir este versículo a pobreza material, a pobreza económica, basándose en el pasaje paralelo en Lucas 6, donde dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque, porque vuestro es el reino de Dios. Y muchos movimientos políticos, sociales, por esta misma reducción y basándose en el paralelo de Lucas, que solo menciona a los pobres, usan esto para proclamar bienaventuranza, felicidad y tener en alta estima a los que son pobres físicamente. Pero ciertamente, y ciertamente vemos en la escritura una conexión entre la pobreza física con una persona que se humilla a Dios, ya que por lo general alguien que es pobre en lo físico, por lo general reconocen más su necesidad delante de Dios. Sin embargo, nuestro texto en el Mateo 5, versículo 3, Mateo nos aclara de qué pobreza está hablando el Señor. Y aquí no está hablando de una pobreza física, sino que está hablando de una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí está haciendo referencia a lo más íntimo de tu corazón, a lo más profundo de tu ser. Pobres en espíritu. En el griego hay dos palabras que se usan para describir a alguien que es pobre. Y la primera palabra que se usa significa aquel que solo tiene lo suficiente para sobrevivir. Es decir, que vive al día. Pero la segunda forma que se usa esta palabra, pobres, la definición que vemos en nuestro texto es aquel que es un mendigo, un miserable mendigo. Y usualmente era alguien que estaba ciego, era alguien que era cojo,
Era alguien que estaba enfermo y lo único que podía hacer era pedir. Y esta es la forma en que vemos en nuestro pasaje, pobres en espíritu. Es la misma palabra que se usa en Lucas 16, hablando de el Lázaro, el mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es la misma palabra que encontramos en nuestro texto, bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona que es pobre en espíritu, entonces es aquel que es un miserable mendigo, un enfermo espiritual, alguien que es esclavo al pecado. Y lo único que puede hacer es pedir y mendigar. El predicador Martin Lloyd Jones lo dice de esta forma. Dice, el pobre en espíritu es aquel que está en bancarrota espiritual. No tiene nada en sí mismo en qué confiar. Reconoce su condición de pecado y su posición delante de Dios. Lo único que puede hacer es pedir y suplicar por misericordia. Hermanos, la primera evidencia de aquel que el Espíritu Santo está obrando en su vida es que tal persona se vuelve pobre en espíritu, se vuelve un mendigo espiritual, reconoce su enfermedad espiritual y lo único que puede hacer al verse delante de un Dios santo, 3 veces santo, es como Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, hombre pecador. Este hombre espiritual, pobre en espíritu, es aquel que está muerto en sus delitos y pecados, que reconoce que está muerto y que se está muriendo de la enfermedad del pecado. Y lo único que puede pedir es como el leproso y pedirle al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo único que puede hacer el que es pobre en espíritu es como el hijo pródigo que viene al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amados hermanos, en las palabras de John MacArthur, ninguna persona puede heredar el reino de Dios si no viene mendigando. Tienes que venir a Cristo mendigando. No puedes venir en arrogancia, no puedes venir confiándote bueno, no creyéndote bueno, auto justificándote a ti mismo. Tienes que venir a Él con las vestiduras, como leíamos en Joel, rotas, pero no las físicas, sino un corazón roto, desgarrado, contrito y humillado. Ahora algunos podrían decir, amén. Sí es cierto, yo cuando vine a Cristo, cuando me convertí, yo estaba en una bancarrota espiritual, yo reconocí mis pecados delante de Dios. Pero hermano, Mateo 5 no nos dice que esto solo sucede una vez. Esto no es algo que sucede una vez en tu vida, en el pasado, una fecha que puedes escribir en tu Biblia. Mateo 5 describe el carácter de un verdadero creyente. En otras palabras, tú has de ser pobre en espíritu por el resto de tu vida. Por el resto
tu vida. Cada vez más y más te vuelves pobre en espíritu y más, por palabras del Señor, te vuelves bienaventurado, feliz, porque el rostro de Dios está y te mira con agrado. Pues Él no desprecia a nadie que viene a Él contrito y humillado, mas Él aborrece y rechaza al altivo. Cada vez más nos volvemos pobres en espíritu y cada vez más anhelamos ver al Señor, cada vez más nos volvemos bienaventurados. Versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No quiero pasar por alto y enfatizar el claro contraste con aquellos que no son pobres en espíritu. Aquellos que aún siguen viviendo, creyéndose religiosos y confiándose en sí mismos. Como mencionamos, la palabra de Dios tiene palabras fuertes para condenar al altivo. Y si me acompañan y guardan su lugar en Mateo 5 y me acompañan a Lucas 18, Lucas 18, versículos 9 al 14, recordarán este pasaje. Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Versículo 13: pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14: os digo que descendiendo a su casa, os digo que descendiendo a su casa fue justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos un claro contraste con los que son altivos, que confían en sus obras, los que confían en su bondad, con aquel que es pobre en espíritu y lo único que puede hacer es pedir misericordia. Y tal vez podemos llegar a pensar dentro de nosotros mismos y decir: caray, sí, yo no soy como ese fariseo. Yo no soy como este hombre tan perverso y arrogante como este fariseo. Pero escucha, tú estás cometiendo el mismo pecado que el fariseo. Estás creyéndote que por tus obras te justificas, porque no eres como el fariseo. Y tal vez no hay en ti un sentir de pecado. Te crees religioso y te muestras indiferente. Amado hermano, lo que deberíamos sentir al leer estos pasajes dentro de nosotros mismos no es compararnos con el fariseo, sino más bien decir: Dios,
Tiene razón, yo no soy digno, no soy mejor que ese fariseo y tampoco soy mejor que ese publicano. Yo también necesito de la misericordia de Dios. En otras palabras, no debemos compararnos con los demás. El fariseo se comparaba con los demás. Nosotros debemos ver esto y golpear nuestros pechos y decir, Señor, sé propicio a mí. Debes verte a ti mismo como Dios te ve. Y a tales personas que aún confían en sus obras, en sus méritos, el hombre natural que sigue viviendo en arrogancia, así ha dicho Jehová, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lucas 6:24 dice, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3. Volvamos a nuestro texto, Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Todos los que son pobres en espíritu, qué gran alegría. Si tú eres un pobre mendigo, tú tienes el tesoro más grande que cualquier hombre pudiera desear. Tuyo es el reino de los cielos. Y estas no son mis palabras, sino son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Tú tienes un tesoro, una perla preciosa que es invaluable. Tú que eres pobre en espíritu, tuyo es el reino de los cielos. Matthew Henry comenta, los pobres en espíritu son bienaventurados, son humildes y pequeños según su propio criterio. Ven su necesidad, se duelen por su culpa y tienen sed de un redentor. El reino de la gracia es de los tales. El reino de la gloria es para ellos. Es para ellos. Y notemos de nuevo, hermanos, que de ellos es el reino de Dios. No han de esperar a la siguiente vida, sino que de ellos es ahora el reino de los cielos. Cristo en su venida, en su primera venida, proclamó el reino de Dios y lo estableció. De hecho, como vimos al principio en Mateo 4:17, ¿qué fue lo que predicaba el Señor? Mateo 4:17, se los leo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios no es un reino político, sino más bien es el reino que es sobre todo reino. Es el reino que hereda todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el rey de aquel reino. Cree en el libertador y el redentor, no de la aflicción de este mundo, sino de los tormentos del pecado. En Isaías vemos las palabras que el Señor mismo comenzó a decir sobre sí mismo
al comienzo de su ministerio. Y lo que él predicaba era el evangelio. Él predicaba, se predicaba a sí mismo. En Lucas 4, versículos 18 y 19, el Señor abrió la ley y leyó el profeta Isaías y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A los arrogantes? ¿A los justos? No, él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el reino de los cielos. Una libertad total de la esclavitud al pecado, una libertad total de ti mismo, de tu pecado. Y esto fue lo que vino a predicar el Señor. Este reino que es para los pobres en espíritu. Pero escuchen, aunque el reino de Dios ya somos ciudadanos del reino de los cielos, aún tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza que nos llena de gozo, por la cual estamos esperando, que es la consumación del reino. Es decir, cuando todo el pecado sea destruido en la venida de Cristo y los impíos, los arrogantes, los incrédulos sean juzgados y echados al lago de fuego. Y los bienaventurados, los pobres en espíritu, heredarán en aquel día la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Apocalipsis 22, versículos 12 al 14. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú aún vives en el reino de este mundo, siguiendo los placeres de este mundo, buscando tu felicidad en las cosas de este mundo, déjame decirte que primero es una vida vacía, estás viviendo para nada, toda tu vida es en vano, pues un día tendrás que enfrentarte al Creador, a tu Creador, al Señor Jesucristo. Y solo escucharás las palabras de maldición. Ay de ti en aquel día. Ay de ti. Y experimentarás los tormentos del infierno por toda una eternidad. Y aún así en aquel infierno maldiciendo a Dios, pero ¿cómo puedes salir de este mundo? ¿Cómo puedes ser librado de tu pecado y de la vida que solo conduce a la muerte y ser trasladado al camino angosto? Tú tienes que arrepentirte primero que nada. Tienes que reconocer tu pobreza espiritual. Tienes que reconocer que no hay nada bueno en ti.
Tienes que deshacerte de todo tu ego, de todos tus sueños, de todas tus visiones, de todo lo que era para ti una felicidad y te tienes que ver todo eso como basura, como nada. Y cuando esto suceda, entonces verás al Señor Jesucristo. Y lo verás en aquella cruz diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues yo he muerto por ellos. Y podrás ser libertado y ahora sí vivir para Cristo y su reino. Y pasar toda una eternidad de gozo en Él. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, ni aun nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras, siempre, Señor, se quedan cortos, Señor. Aun cuando tratamos de confiar que estamos haciendo las cosas bien, Señor, nuestra confianza, Señor, no está en nosotros, sino en la cruz de Cristo, solo en Él. Perdónanos, Señor, por vivir en tal arrogancia, Señor, confiando en nuestras fuerzas. Ayúdanos a ver más y más lo glorioso que es el Evangelio, que es tu regalo a todos los dolidos, todos los hambrientos, Señor, a todos los que tienen hambre y sed. Tú eres el único, Señor, que puede saciar al hombre. Tú eres el único que puede darnos palabras de vida eterna. Señor, bendice a tu pueblo y bendice esta congregación, Señor. Permítenos, Señor, ser más pobres en espíritu y que así en el día de tu regreso, Señor, podamos verte y solo gloriarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.